Me llamo Andrea Ruiz, tengo 29 años, y hasta hace poco era la vicepresidenta de Ruiz Construcciones, la empresa que mi madre fundó hace 30 años. Digo era porque mi padre acaba de intentar desheredarme para dárselo todo a mi madrastra, sin saber que yo ya era la verdadera dueña. Todo comenzó cuando mi madre, Isabella, falleció hace 5 años debido a un cáncer agresivo. Era una mujer extraordinaria que construyó un imperio desde cero. Comenzó con un pequeño negocio de remodelación y lo convirtió en una de las constructoras más importantes del país. Mi padre, Carlos, siempre trabajó en la empresa, pero en realidad era mi madre quien tomaba todas las decisiones importantes. Él se ocupaba de las relaciones públicas y el networking, mientras ella manejaba las finanzas y la estrategia. Andrea, me dijo mi madre un mes antes de fallecer, necesito que me escuches con mucha atención. Tu padre es un buen hombre, pero no sabe manejar el dinero. Siempre ha sido susceptible a la influencia de otros. En ese momento, no entendí completamente lo que quería decir. Estaba demasiado ocupada lidiando con el dolor de su inminente partida. He preparado todo, continuó. Los documentos están con Roberto, mi abogado. No los abras hasta que sea absolutamente necesario. 2 meses después del fallecimiento de mi madre, mi padre comenzó a salir con Verónica, una mujer 15 años menor que él. La conoció en un evento de caridad y, según él, fue amor a primera vista. Me alegré por él inicialmente. El dolor de perder a mi madre era intenso, y pensé que tal vez esta nueva relación lo ayudaría a sobrellevar el duelo. Qué equivocada estaba. Verónica era encantadora al principio. Siempre sonriente, siempre atenta. Pero noté cosas extrañas. Comenzó a hacer preguntas muy específicas sobre la empresa, estructura corporativa, finanzas, contratos importantes. Solo quiero entender el negocio familiar, decía con una sonrisa dulce. Después de todo, pronto seré parte de la familia. Mi padre la adoraba. En menos de 6 meses, se casaron en una ceremonia extravagante que costó más que el presupuesto anual de marketing de la empresa. Los cambios comenzaron sutilmente. Primero, Verónica sugirió que necesitábamos renovar las oficinas centrales. Un proyecto que costó millones. Luego, insistió en que necesitábamos un jet corporativo para mantener la imagen. Tu madre habría querido que la empresa se modernizara, decía mi padre cada vez que yo cuestionaba estos gastos. Pero lo peor fue cuando Verónica comenzó a interferir en las decisiones operativas. Contrató a su hermano como director de finanzas, a pesar de su dudoso historial en sus trabajos anteriores. Trajo a sus amigos como consultores, todos cobrando tarifas exorbitantes. Andrea, cariño, me dijo un día durante una cena familiar, ¿no crees que deberías tomarte un descanso? Trabajas demasiado. Una mujer joven como tú debería estar pensando en formar una familia. Mi padre asintió, completamente bajo su hechizo. Verónica tiene razón, hija. Además, ahora que ella está ayudando con la administración, podemos permitirnos reducir tu carga de trabajo. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo. Con la ayuda de María, mi asistente de confianza, descubrimos que Verónica tenía un historial interesante. Había estado casada 2 veces antes, ambos matrimonios con hombres adinerados, ambos matrimonios terminando misteriosamente cuando las empresas de sus esposos quedaban al borde de la bancarrota. También descubrí que su hermano, el nuevo director de finanzas, había estado involucrado en varios esquemas de fraude corporativo, aunque siempre logró evitar cargos formales. Decidí que era momento de abrir los documentos que mi madre había dejado con Roberto. Lo que encontré me dejó sin aliento. Mi madre, en su infinita sabiduría, había reestructurado legalmente la empresa antes de su muerte. El 75% de las acciones estaban a mi nombre, en un fideicomiso que se activaría si alguna vez la empresa estaba en riesgo. El 25% restante estaba dividido entre mi padre y un fondo para empleados antiguos. También había una carta. Querida Andrea, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han materializado. Tu padre es un hombre maravilloso en muchos aspectos, pero siempre ha sido vulnerable a las personas que saben manipularlo con halagos y atención. He pasado 30 años construyendo esta empresa, no solo para nuestra familia, sino para todos los empleados que han puesto su confianza en nosotros. No puedo permitir que todo se destruya por decisiones impulsivas o personas malintencionadas. Confío en ti,
mi amor. Tienes mi fuerza y mi visión para los negocios. Úsala sabiamente. Con todo mi amor, mamá. Mientras leía la carta, lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no tuve mucho tiempo para procesar mis emociones, porque esa misma tarde, mi padre me citó en su oficina para una reunión familiar importante. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentar la confrontación más difícil de mi vida. Cuando entré a la oficina de mi padre, el ambiente era tenso. Él estaba sentado detrás de su escritorio, Verónica a su lado, y su hermano Ricardo estaba de pie junto a la ventana. También había un hombre que no conocía, quien resultó ser su abogado. Andrea, siéntate, ordenó mi padre con una voz que no reconocí. Tenemos que discutir el futuro de la empresa. Me senté, manteniendo mi expresión neutral. Sobre el escritorio había una pila de documentos legales. La empresa necesita una nueva dirección, comenzó Verónica con su dulzura habitual. Tu padre y yo hemos estado discutiendo la mejor manera de modernizar las operaciones. ¿Modernizar?, pregunté, notando cómo Ricardo sonreía desde su rincón. La verdad es, hija, intervino mi padre, que las cosas no pueden seguir como están. Las decisiones importantes no pueden depender de una joven sin experiencia. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Sin experiencia? Había trabajado en la empresa desde los 16 años, aprendiendo cada aspecto del negocio directamente de mi madre. Estos documentos, continuó el abogado, empujando los papeles hacia mí, transferirán el control operativo completo a tu padre y Verónica. Mantendrás un pequeño porcentaje de acciones, por supuesto, y un puesto en el consejo. ¿Y si me niego a firmar? Entonces, dijo mi padre con dureza, me veré obligado a ejercer mi derecho como presidente ejecutivo para removerte completamente de la empresa. Verónica puso su mano sobre la de mi padre. Andrea, querida, esto es por tu propio bien. Necesitas tiempo para ti misma, para encontrar un buen hombre, formar una familia. Como tú lo has hecho, ¿verdad, Verónica?, interrumpí. 3 veces. Su sonrisa vaciló por un momento. No sé a qué te refieres. ¿No? ¿Qué tal si hablamos de tus matrimonios anteriores? O de los interesantes antecedentes financieros de tu hermano. Ricardo se separó de la ventana, su rostro enrojeciendo. Cuidado con lo que dices, niña. ¿O qué, Ricardo? ¿Me harás lo mismo que les hiciste a las empresas de los exmaridos de tu hermana? Suficiente, gritó mi padre, golpeando el escritorio. No permitiré que insultes a mi esposa y su familia. Firma los documentos ahora mismo. Me levanté lentamente, sacando mi propio portafolio. Antes de continuar, creo que deberían ver esto. Saqué los documentos que mi madre había dejado y los coloqué sobre el escritorio. El abogado los tomó y comenzó a revisarlos, su expresión cambiando gradualmente. Señor Ruiz, dijo finalmente, tenemos un problema. ¿Qué problema?, preguntó Verónica, su voz perdiendo su dulzura habitual. Según estos documentos, la señora Isabella Ruiz reestructuró la propiedad de la empresa antes de su muerte. El 75% de las acciones están en un fideicomiso controlado por la señorita Andrea. Mi padre me miró, atónito. ¿Qué? Mamá sabía que esto podría pasar, expliqué suavemente. Sabía que alguien podría intentar aprovecharse de ti y de la empresa que ella construyó. Esto es un fraude, gritó Ricardo. Estos documentos deben ser falsos. No lo son, respondió el abogado, revisando los sellos y firmas. Todo está en orden y debidamente registrado. Verónica se puso de pie, su máscara de dulzura completamente caída. Carlos, no puedes permitir esto. Tu propia hija, conspiración contra nosotros. Conspiración, repetí, sacando más documentos. ¿Como estos informes de las empresas que quebraron después de que te casaras con sus dueños? ¿O los registros de las consultorías que tu hermano ha estado cobrando? Ricardo se movió hacia mí amenazadoramente, pero en ese momento la puerta se abrió. Entraron Roberto, el abogado de mi madre, y 2 agentes de la Unidad de Delitos Financieros. Señor Ricardo González, dijo uno de los agentes, tenemos algunas preguntas sobre ciertas transferencias bancarias irregulares. Lo que siguió fue caos. Ricardo intentó huir pero fue detenido.
Verónica comenzó a gritar acusaciones mientras los agentes explicaban sus derechos. Mi padre se hundió en su silla, pareciendo envejecer 10 años en minutos. Cuando la policía se llevó a Ricardo y el abogado se fue a hacer llamadas urgentes, quedamos solo mi padre, Verónica y yo. Papi, dije suavemente, usando el término cariñoso que no había usado en años, mamá no hizo esto para herirte. Lo hizo para protegernos a todos. Protegernos, escupió Verónica. Ella solo quería control, incluso después de muerta. No, respondí firmemente. Ella quería asegurarse de que su legado, el futuro de nuestros empleados y sus familias, estuviera a salvo. Mi padre finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Tu madre, ella siempre fue la inteligente. Siempre vio lo que yo no podía ver. Verónica vio que estaba perdiendo su influencia. Carlos, amor, no puedes creer estas mentiras. Tu hija solo quiere separarnos. ¿Cómo separaste a tus exmaridos de sus empresas? Pregunté. Antes de que quebraran misteriosamente. La máscara de Verónica se rompió completamente. Tú, pequeña entrometida. No sabes con quién te estás metiendo. No, Verónica, interrumpí calmadamente. Tú no sabes con quién te metiste. Esta es la empresa de mi madre, su legado. Y no permitiré que nadie la destruya. Me volví hacia mi padre. Los agentes querrán hablar contigo sobre las transferencias que autorizaste. Les explicaré que fuiste manipulado, pero necesitarás cooperar completamente. Mi padre asintió débilmente, mientras Verónica comenzaba a recoger sus cosas frenéticamente. Esto no ha terminado, amenazó mientras se dirigía a la puerta. Tienes razón, respondí. Apenas está comenzando. Y por cierto, ya ordené congelar todas las cuentas corporativas y personales relacionadas con la empresa, incluido el acceso a la casa de la empresa donde has estado viviendo. Verónica se detuvo en seco. No puedes hacer eso. De hecho, puedo. Y lo hice. Tienes 24 horas para desalojar la propiedad. Cuando Verónica finalmente salió, azotando la puerta, mi padre y yo nos quedamos en un silencio incómodo. Andrea, comenzó finalmente, yo, lo siento tanto. Lo sé, papá, respondí, sintiendo el peso de los últimos años. Lo sé. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y corporativa. Ricardo fue formalmente acusado de fraude financiero. La investigación reveló que él y Verónica habían estado desviando fondos de la empresa a cuentas offshore desde su llegada. Mi padre cayó en una profunda depresión. Se quedó en casa durante semanas, apenas comiendo, apenas hablando. Me dolía verlo así, pero parte de mí sentía que necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Una tarde, mientras revisaba antiguos archivos en la oficina que había sido de mi madre, encontré una caja con fotos familiares. En una de ellas, estábamos los tres, mamá, papá y yo, en la inauguración de nuestra primera obra grande. Papá sonreía orgulloso, sosteniendo el brazo de mamá mientras ella cortaba el listón. Era tan feliz ese día, dijo una voz desde la puerta. Era mi padre. Me sorprendió verlo en la oficina. Era la primera vez que venía desde el incidente. Todos lo éramos, respondí, sin saber exactamente cómo manejar la situación. Tu madre, comenzó, su voz quebrándose ligeramente, ella siempre supo leer a las personas. Yo solo veía lo que quería ver. Se sentó pesadamente en una de las sillas frente al escritorio. Cuando conocí a Verónica, estaba tan perdido en mi dolor. Ella parecía traer luz de nuevo a mi vida. Pero ahora veo que esa luz era falsa, como esos fuegos artificiales baratos que brillan por un momento y luego te dejan en una oscuridad más profunda. Papá. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró profundo. Traicioné la confianza de tu madre. Traicioné tu confianza. Casi destruyo todo lo que tu madre construyó, todo lo que tú has ayudado a mantener y hacer crecer. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Cuando tu madre te dejó el control de la empresa, me sentí herido. Pensé que no confiaba en mí. Pero ahora veo que ella nos estaba protegiendo a todos, incluso de mí mismo. Me levanté y rodeé el escritorio, arrodillándome junto a su silla. Mamá te amaba, dije suavemente. Ella sabía que eras un buen hombre que a veces tomaba malas decisiones.
Por eso creó todas estas protecciones legales, para darnos tiempo de corregir los errores antes de que fueran irreparables. Mi padre tomó mi mano, apretándola fuertemente. Eres tan parecida a ella. La misma fuerza, la misma claridad de visión. Yo estaba tan cegado por el orgullo masculino y las manipulaciones de Verónica que no pude ver lo afortunado que era de tenerte a cargo. Los meses siguientes trajeron muchos cambios. Verónica intentó pelear legalmente, alegando derechos conyugales sobre la empresa, pero los documentos de mi madre eran impecables. El divorcio fue rápido, especialmente después de que se descubrió que ella nunca había finalizado legalmente su divorcio anterior. Ricardo fue condenado a 5 años de prisión por fraude financiero. Durante el juicio, se reveló un patrón de estafa similar en las empresas de los exmaridos de Verónica. Mi padre comenzó terapia, algo que jamás pensé que haría. Poco a poco, comenzó a recuperar su antiguo ser, aunque más sabio y humilde. Un día, durante una reunión del consejo directivo, mi padre hizo algo inesperado. Se levantó y anunció su retiro. Esta empresa necesita un liderazgo fuerte y visionario, dijo. Y nadie mejor que mi hija para proporcionar eso. Me quedaré como asesor, si ella me acepta, pero es hora de que me haga a un lado y deje que la siguiente generación tome el control completo. Los siguientes años fueron de crecimiento y transformación. Implementamos nuevos controles financieros, expandimos nuestras operaciones y, más importante aún, fortalecimos nuestra cultura corporativa. El fondo para empleados que mi madre había establecido se convirtió en un modelo de participación laboral que otras empresas comenzaron a imitar. Mi padre y yo desarrollamos una nueva relación, más fuerte y más honesta que antes. Almorzamos juntos todos los miércoles, hablando de la empresa, de la vida, y de mamá. ¿Sabes qué me dijo tu madre una vez? Me contó durante uno de estos almuerzos. Me dijo, Carlos, nuestra hija será más fuerte que nosotros dos juntos. En ese momento no lo entendí completamente, pero ahora lo veo. 5 años después del intento de toma de control, recibí noticias sobre Verónica. Había intentado su esquema con otro empresario, pero esta vez fue atrapada antes de poder causar daño. Las noticias no me afectaron como esperaba. Sentí una extraña mezcla de lástima y gratitud. Lástima por alguien que solo sabía tomar de otros, y gratitud por las protecciones que mi madre había puesto en marcha. Hoy, Ruiz Construcciones es más fuerte que nunca. Tenemos proyectos en 3 continentes y hemos sido reconocidos como una de las empresas más innovadoras en nuestro campo. Pero más importante que el éxito financiero es el legado que continuamos, el de mi madre, una mujer que supo ver más allá de su tiempo y proteger lo que era importante. En mi oficina, junto a los premios y reconocimientos, hay 3 fotografías, una de mi madre el día que fundó la empresa, otra de los 3 juntos en aquella primera inauguración, y una reciente de mi padre y yo en la apertura de nuestra nueva sede internacional. Cada vez que miro estas fotos, recuerdo las palabras que mi madre dejó en su carta: confío en ti, mi amor. Tienes mi fuerza y mi visión para los negocios. Úsala sabiamente. Y eso es exactamente lo que intento hacer cada día, honrando su memoria, no solo manteniendo viva la empresa que construyó, sino también los valores que nos inculcó: integridad, visión y el coraje para defender lo que es correcto, incluso cuando eso significa enfrentarte a tu propia familia. A veces, las mejores lecciones de liderazgo no vienen de los libros de negocios, sino de las experiencias que nos obligan a crecer, a perdonar y a recordar quiénes somos realmente. Y a veces, el verdadero legado no es solo lo que construimos, sino cómo elegimos protegerlo y hacerlo crecer para las generaciones futuras.